Preside esta ceremonia el presidente del Parlamento Andino, senador Luis Fernando Duque. Saludamos especialmente al señor embajador de la República de Ecuador en Colombia, doctor Raúl Vallejo, que se encuentra en la mesa principal. Señores académicos, apreciados estudiantes, invitados especiales, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al hemiciclo, recinto principal de la sede central del Parlamento Andino. Con la venia del señor presidente, se da inicio a este conversatorio de alto nivel en homenaje a la visión bolivariana de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, expresada a través de su obra El general en su laberinto, novela que narra los eventos de los últimos días en la vida del libertador Simón Bolívar. Programa para el día de hoy. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, saludo del presidente del Parlamento Andino, senador Luis Fernando Duque. Tercero, conversatorio sobre el Nobel Gabriel García Márquez y su obra El general en su laberinto. Cuarto, muestra iconográfica alusiva al Nobel Gabriel García Márquez y copa de vino. Les invitamos a ponerse en pie para rendir homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, himno nacional de la República de Colombia. Los invito a tomar asiento, por favor. Para dar apertura al conversatorio, se dirige a ustedes a continuación el presidente del Parlamento Andino, senador Luis Fernando Duque. Muy buenas tardes para todos y para todas las personas que hoy nos acompañan en este importante acto académico en homenaje a nuestro ilustre y siempre recordado maestro, Premio Nobel Gabriel García Márquez. Quiero saludar muy especialmente al excelentísimo señor embajador de la República del Ecuador, al doctor Raúl Vallejo, historiador, poeta, escritor, a quienes hoy nos acompañan en la mesa principal, al doctor Juan Marchena, catedrático y director en la Universidad Pedro Olavide de Sevilla, del área de América, al doctor Juan Guillermo Gómez, escritor e historiador colombiano, y a un ilustre maestro, director de cine, productor,
al maestro Lisandro Duque, a quien agradecemos su presencia, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Por supuesto a nuestro secretario, el doctor Eduardo Chiliquinga, a todas y a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde tan interesante, tan llena de realismo mágico, porque en este conversatorio, estoy absolutamente seguro, nos van a transportar a esos últimos días de nuestro ilustrísimo Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. El Parlamento andino ha querido, como siempre, abrir estos espacios de diálogo con la comunidad y sobre todo con la comunidad que hoy me llena también de entusiasmo, donde la gran mayoría ve una presencia muy importante de jóvenes que nos acompañan y por supuesto de personas que ya hemos trajinado un poco el camino de la vida, pero que cada vez más entendemos que la literatura y que la historia es la fuente de sabiduría y la fuente de conocimiento, de distracción y de creatividad recordatoria para el ser humano. Alguien ha dicho una frase bastante famosa y cotidiana, que quien olvida su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Pues nosotros no queremos olvidar esa historia, queremos que nos la cuenten, pero que nos la cuenten voces autorizadas, personas que desde distintas aristas se han convertido en amantes, en apasionados, estudiosos, investigadores de quien ha sido tal vez y fue en su momento el orgullo mundial de las letras viviente, como lo fue Gabriel García Márquez. Uno poder decir con orgullo de colombiano que en más de 100 idiomas se tradujo 100 años de soledad, es ya una situación bastante halagadora y enaltecedora. Y hoy, pues vamos a tener en un conversatorio muy importante, como ya les he dicho, a Juan Marchena, a Juan Guillermo Gómez, al maestro Lisandro Duque y por supuesto moderados por nuestro gran amigo, escritor, poeta, hombre de una ilustración académica muy importante, el embajador Raúl Vallejo moderando. El conversatorio y la historia agradable de lo que tal vez es una novela que no se ha podido catalogar muy bien, si es novela histórica o si es una novela narrativa de esas de los que han sido los dictadores. Pero de alguna manera hablar de la obra escrita en 1989 por nuestro gran Nobel de literatura, el general en su laberinto, nos muestra a un Bolívar humano, a un Bolívar enfermo, a un Bolívar ya delirante y a un Bolívar al borde de la muerte. Un Bolívar que lo tuvo todo, la gloria, el amor, la fortuna, la sabiduría y sobre todo la suerte de no haber caído muerto en batalla. Ese Bolívar que enfermo ya de tisis, con fiebre y delirante, emprendía sin saber que no iba a terminar su último viaje por el río Magdalena, viaje que esperaba culminar en la costa, siendo una especie de estación para seguir en su exilio político y de vida a Europa. Desencantado, amargado, después de la famosa noche septembrina, donde para él fue el inicio de sus últimos tiempos y de su enfermedad. Ese Bolívar que lo tuvo todo, que férreamente en 20 años de luchas le dio libertad a 5 repúblicas, que las dominó, que fue desde el soñador demócrata hasta el dictador poderoso. Ese Bolívar que todos todavía recordamos y cuyos escritos históricos, documentos como la Carta de Jamaica, que tuvimos la oportunidad aquí con el embajador Vallejo de presentarla en una edición de lujo, nos ha llenado de motivación. Y en este mes de recordación de la memoria de nuestro Nobel, el Parlamento andino no podía pasar desapercibida esta oportunidad. Hoy tenemos un conversatorio que sé que para todos nos va a llenar no solamente de ilustración, sino de ese realismo mágico de Macondo y de ese lenguaje que se intronizó en la literatura universal y que hizo precisamente de la literatura latinoamericana una, si no la más importante en el mundo a partir de 1970. De manera que a ustedes mil gracias por la asistencia, a nuestros invitados, por favor, pónganos a soñar, denos
pongan a volar estas mariposas amarillas que después del conversatorio vamos a tener la oportunidad de disfrutarlas y verlas en movimiento en una exposición de algunos elementos muy importantes, como por ejemplo ahora que se avecina también el Festival Vallenato, y donde García Márquez era un apasionado asistente, decía que el acordeón nos desgarraba y nos ponía a soñar el corazón. Ahí está uno de los primeros acordeones que llegó a Valledupar, el acordeón de una sola hilera, porque el acordeón ahora de los festivales vallenatos y lo de los Reyes Vallenatos es de 3 hileras, el famoso Horner, que llegó como una especie de piano a las procesiones de Semana Santa y que ahora hace del vallenato un patrimonio de la humanidad, inmaterial, por su contenido, por su realismo mágico. Mil gracias por la asistencia de todos ustedes y espero que podamos degustar esta importante charla de literatura y de historia latinoamericana. Buenas tardes. A continuación tendrá lugar el conversatorio en homenaje a la visión bolivariana de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, expresada a través de su obra El General en su laberinto. Entre nuestros invitados a debatir en este conversatorio nos acompaña el filósofo e historiador Juan Marchena, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla. Actualmente es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. También tendrá participación en el conversatorio el filósofo Juan Guillermo Gómez García, abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Filosofía de la Universitat Bielefeld de Alemania. También se encuentra el cineasta Lisandro Duque, director colombiano de amplia trayectoria, exdirector de Canal Capital y columnista del diario El Espectador. El conversatorio será moderado por el escritor y embajador de la República de Ecuador en Colombia, doctor Raúl Vallejo, quien se dirige a ustedes a continuación. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, senador Luis Fernando Duque, señor secretario Eduardo Chiriquinga. Gracias a ustedes por estar presentes aquí en este momento en el que vamos a celebrar a García Márquez, vamos a celebrar la memoria del libertador Simón Bolívar y vamos a celebrar esa relación que hay, esa relación conflictiva que hay entre historia y literatura. Me han pedido que sea moderador. Obviamente voy a ser moderador porque los panelistas son unos inmoderados e inmoderables. Entonces voy a tener que ser muy severo con ellos en este plano de la moderación. Pero ya que estamos en ese espíritu, hay algo que no se puede moderar. Y es ese espíritu de lo popular que Luis Fernando señalaba respecto de lo que es el vallenato y esa afición de García Márquez por el vallenato. Es una afición tan grande que lo lleva a retomar para la cultura letrada lo que es parte de la cultura popular. Acordémonos que en El amor en los tiempos del cólera, el exérgo de la novela, el epígrafe de la novela, aquello con lo que se abre y se da homenaje a la novela, dice lo siguiente: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Leandro Díaz. Es decir, recupera para la cultura letrada lo que es la letra de un vallenato perteneciente a la cultura popular. Y toda la novela, pues, como ustedes conocen, se desarrolla como que si fuese un vallenato. ¿Ven? Pero lo que hoy vamos a tener en esta mesa es un conversatorio sobre lo que es esa novela de García Márquez, El General en su laberinto, de 1989, que toma un momento que no está debidamente documentado en la historiografía de nuestra América, que es el momento en el que García Márquez sale desde Bogotá, camino a su destierro final, y muere en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, ¿no? Sale el 8 de mayo de 1830, camino a Honda, no va por la 80 ni tiene trancones, pero tiene que ir camino a Honda, García, el general, y luego
base, que Cartagena, etc. Ya los panelistas van a hablar de aquello, pero sobre todo vamos a entender lo que significa la invención de esos meses, desde el 8 de mayo de 1830 hasta el 17 de diciembre a la 1:10 de la tarde, en la que el Libertador expira, según señala la novela de García Márquez, y eso sí está documentado. Pero en todo caso, todo ese periplo, como ya lo decía el senador Luis Fernando Duque, nos muestra la figura de un libertador en sus días finales, enfermo, derrotado en sus sueños, pero consciente de lo que ha sido su obra, aunque tiene en medio de ese último periplo, pues la noticia infausta del asesinato de Bolívar el 4 de junio en la selva de Berruecos. El asesinato de Sucre en la selva de Berruecos. Y dice, fue Obando. ¿No? Eso es lo que dice Bolívar, o por lo menos eso es lo que dice el Bolívar de García Márquez en El General en su laberinto. Bien, como no soy yo un expositor en esta tarde, sino que voy a hacer algunos comentarios, voy a presentarles al primer expositor, que es el profesor Juan Guillermo Gómez, historiador, a quien tuve el placer de conocer el año pasado en Medellín, cuando fui a dar una charla. Fui dos veces a Medellín el año pasado. Uno fue a dar una charla sobre la Carta de Jamaica y la constitución del héroe en Simón Bolívar, y fue un anfitrión maravilloso. Pero no le voy a agradecer solamente porque fue un anfitrión maravilloso él y su esposa en mi estadía en Medellín, sino porque escribió un libro maravilloso también sobre la Carta de Jamaica. Todo un libro en el que no solamente sitúa la Carta de Jamaica en su momento histórico, no solamente sitúa a la figura de Bolívar cómo fue representada a través de la historia durante el siglo XIX, sino que lo ubica también en su sentido y significado contemporáneo en términos políticos. Un gran libro del profesor Juan Guillermo Gómez, quien es nuestro primer expositor. Buenas tardes, agradezco al Parlamento Andino, al presidente Luis Fernando Duque, a los colegas que están al lado mío, todos a la derecha. Eso es peligroso. No. Bueno, ya que me correspondió iniciar, así que lo que voy a decir solemnemente no tiene libreto, y así yo voy a solicitar la dispensa de indulgencias por parte de ustedes. Bueno, como ustedes todos saben, la novela de García Márquez sobre Bolívar suscitó una enorme polémica en su momento. Creo que ya hoy no solamente puede haber desacuerdo sobre la significación de la novela, pero al momento en que aparece la novela se pueden encontrar múltiples y los más disparatados comentarios. Creo que podríamos pensar que allí participaron, muy desafortunadamente, primero los historiadores, fueron a Germán Arciniegas. Creo que podríamos poner la estrella de oro de los desaciertos en la recepción de la novela. También un historiador que por fortuna no ha pasado a la historia de Colombia, sino como un gran colonialista y no como comentador de García Márquez, que fue Germán Colmenares. El artículo de Germán Colmenares sobre Bolívar en malayo me parece que podría prescindir los que hacen la obra del gran maestro Germán Arciniegas de ese artículo, o ponerlo como alguno de sus divertimentos. No tiene mayor importancia. Luego vinieron, en todo caso, los críticos literarios también, como lo ha demostrado y lo ha insinuado el presidente Duque, dijeron todo tipo de cosas, que la novela era, por ejemplo, una novela de tesis. También dijeron que no es exactamente una novela histórica, que no logró ser ni novelista ni historiador, que era una buena novela. Otros dijeron que es una narración biográfica, literatura de no ficción, que es literatura de hechos reales o de paraliteratura. Otros dijeron que era una hipótesis metafórica, otros una metaficción historiográfica.
pues para eso les pagan en la universidad. Otros dijeron que la obra no se limita a contraponer la realidad al mito, sino que obliga al propio Bolívar a enfrentarse con su propio mito, no lo entendí muy bien. Y bueno, otros que dicen que es esencialmente un relato histórico personalizado. Así que tanto los historiadores como los críticos literarios le cayeron pues todo tipo de hilos finos y pedradas a la novela del Libertador. Pero esto es naturalmente propio de una obra que escribe un ícono de la literatura sobre el Libertador. No puede esperarse de otra manera que justamente la opinión pública, por ejemplo los periodistas, yo hice un recorrido sobre las opiniones que se expresaron en su momento sobre el general en su laberinto, y hay generalmente unas apoyan a Germán Arciniegas. Germán Arciniegas contó con, por ejemplo, los periódicos como El Colombiano o La Patria, perdón, el País de Cali, pues hubo apoyo al presidente de la Academia de la Lengua de Historia en ese momento, que era Arciniegas. Otros hablaron naturalmente de aquello que parece que fue un tópico, o es un tópico que se habla en la novela, es decir, que humanizó a Bolívar, pero no lo humanizó como justamente por lo que estamos hablando de Bolívar, porque fue un genio del pensamiento político, sino porque hablaba en costeño. Entonces de esta manera no sé cuál es el tipo de humanización que están buscando. Y bueno, también se le pidió a la novela de García Márquez cosas que él no podía dar, ni estaba en condiciones, ni era su propósito de dar, es decir, que fuera una Margarita Yourcenar, un Robert Graves o un Humberto Eco, por ejemplo, y se puede entonces de esta manera multiplicar los ejemplos de esa primera recepción, que es un elemento muy interesante. Bueno, y esto es propio, como digo, justamente de, no solo porque no era un fenómeno literario, sino un fenómeno político-cultural, es decir, era una novela sobre el Libertador y el Libertador como personaje central, y el momento del fin de Bolívar, como lo narra García Márquez. Así que era más que justa y más que, es decir, de la naturaleza del asunto, que la novela hubiera suscitado tanta polémica y tanta confrontación en su momento. Lo segundo que se puede decir de la novela es con respecto al personaje de Bolívar, que a pesar de que la novela está dedicada a Álvaro Mutis, no se debe a Álvaro Mutis, ¿sí? No se debe a Álvaro Mutis porque Bolívar el motivo bolivariano no procede de un amigo, ni siquiera del último rostro de Álvaro Mutis. Es que Bolívar pertenece a la esencia de la nacionalidad colombiana, hace parte de la cultura política colombiana, y naturalmente que había que zanjar una situación histórica fundamental, y era el papel que había cumplido Bolívar en la construcción de la nación. Es decir, Bolívar es un motivo intelectualizado, tal vez el primer motivo que se puede advertir intelectualizado de García Márquez, pero no es un motivo exótico, no es algo que corresponda de ningún modo a un motivo exótico. El motivo bolivariano no le viene, por supuesto, entonces de Álvaro Mutis, por más que podamos identificar a Mutis como un reaccionario que quizás más afín a la ideología del protomonarquista y franquista Laureano Gómez. La intelectualización del Bolívar de García Márquez no es defecto o dolencia de fantasía. Algunos dijeron que lo que pasa es que García Márquez se quedó sin tema erótico, y entonces quedó Bolívar para sustituir aquello que le estaba faltando, que era fantasía. La documentación histórica de la que tanto se ha hablado es forzosa por la elemental razón de que, pese a que Bolívar está en la entraña de la nacionalidad colombiana, y nosotros, por lo menos para la época en la que García Márquez entró a la universidad, que era aquella noche horrible de Ospina Pérez y después de Laureano Gómez, pues en todo caso Bolívar era un motivo político permanente. Pero Bolívar recurrió a la documentación histórica sin ser el historiador, y con todas las salvedades que después tuvo que aducir para enfrentarse a este personaje. Pues naturalmente era un Bolívar
porque él no conoció personalmente a Bolívar, como si tuvo o no estaba en la entraña directa de la vida familiar como las otras novelas anteriores. Así que como no tuvo un contacto directo con ese mundo histórico, ni con las personalidades de época, ni con la época, la documentación histórica, el estudio de las fuentes primarias y secundarias sobre Bolívar y la época tuvo que transformar el procedimiento de la construcción de las obras de García Márquez e introducir un elemento que ya no era solo la fantasía, sino la sustitución de la fantasía libre que lo caracteriza las otras novelas por una documentación en la que tenía que ajustarse los términos a una realidad histórica que para él y para nosotros era fundamental. Así que la necesidad de García Márquez de la documentación histórica le dio a la novela justamente el tono polémico que fue determinante para su momento. Quisiera solamente, para culminar esta primera entrada, luego de comentar las diferentes formas en las que García Márquez ha sido visto o fue visto entre marzo y abril y el primer año en el que apareció la novela de 1989, luego entonces de entender que el Bolívar de García Márquez no es un motivo exótico ni es una arbitrariedad que García Márquez haya tenido que recurrir a una documentación histórica con la apoyo de historiadores profesionales que lo guiaron en esta tarea para tratar de evitar todo error histórico y evitar el anacronismo, algo que los historiadores tratan de hacer en toda su vida en vano, porque tratar de pelear con el anacronismo es tratar de pelear realmente con la esencia del paso de lo histórico. Nunca se puede prescindir de los anacronismos históricos, no de los errores históricos propiamente dichos, porque ellos pueden llegar a ser ajustados, pero sí los anacronismos, porque finalmente no estamos viviendo el pasado, sino tratamos de recuperarlo. Pero tercero, sí hay una dimensión que me parece que es muy importante y por la cual aquí estamos hablando no solo de Bolívar, sino de García Márquez. Es que García Márquez, a pesar de que Bolívar, y se ha insistido mucho en eso, es un Bolívar en la decrepitud, en su ocaso, que es un hombre ya de 48 años, pero que padece todo tipo de enfermedades y que ya es un cuerpo en ruinas, subyace y persiste la idea de la utopía en Bolívar y en García Márquez. Es decir, hablamos de García Márquez porque García Márquez y la obra de García Márquez, creo, está sostenida por una concepción utópica de la historia, y es un utopismo progresista, porque se puede cotejar muchas novelas históricas. Uno puede cotejar, por ejemplo, la novela El Wallenstein de Alfred Döblin de 1920, donde se recurre a un motivo central de la historia política alemana, que es la Guerra de los 30 años, y donde Wallenstein aparece es un recurso hacia el pasado, pero es una contrautopía, es decir, que los acontecimientos que aparecen en la novela de Döblin aparecen como visiones en fuga para demostrar que la historia no tiene sentido, y que justamente un Wallenstein que sí está en la raíz de la historia moderna alemana, Wallenstein es el mercader sistemático de la muerte y del fraude político para su época, es decir, el principio de la modernidad europea. Para Alfred Döblin, entonces, una figura histórica central, constitutiva de la nación alemana, como era este coronel Wallenstein, resulta todo lo contrario del Bolívar que nos presenta García Márquez, porque Bolívar no fue una plaga política, no fue un defraudador de la nación, sino que dejó un legado político, un legado que gracias a Hugo Chávez Frías. De paso, García Márquez fue muy injusto cuando entrevistó a Chávez Frías en febrero de 1999 y dijo lo siguiente, quiero con esto terminar, porque Chávez Frías no lo entendió, es decir, García Márquez en un artículo que apareció en la revista Cambio en el año 99 termina con esta observación sobre Chávez Frías. Él había viajado de La Habana el 1 de febrero del 99 de La Habana a Caracas, ya estaba elegido presidente Chávez, y dice lo siguiente García Márquez a propósito, que hay dos Chávez, el enigma de los dos Chávez. Dice, uno a quien la suerte empedernida le ofreció la oportunidad de salvar a su país, y otro, un ilusionista que podía pasar a la historia
como un déspota más. Y el comentario sería, si estas frases se hubieran referido a quien solo 2 años después fue elegido presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, estaría conforme, pues fue este un hombre de empedernida suerte, un déspota que hemos soportado inmerecidamente. Bueno, esa es... Bueno, ahora va a intervenir. Bueno, este fue un abreboca nada más, ¿no? Estamos en los primeros 15 minutos del primer tiempo, como se dice, ¿no? Entonces, este es un abreboca. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Lisandro Duque, cineasta colombiano, que ha sido director de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, que ha llevado al cine obras de García Márquez, una obra de García Márquez, Milagro en Roma, que viene de un cuento de 12 cuentos peregrinos, que a su vez viene de un artículo que se llama La larga vida feliz de Margarito Duarte. Además, dirigió una versión para la televisión, para RCN, de La María de Jorge Isaacs, en la que García Márquez hizo el guión, ¿no? Entonces yo los invito a ver esa versión, por lo menos que vayan a la Biblioteca Luis Ángel Arango y puedan pedirla y puedan ver esa versión de La María dirigida por Lisandro Duque y con guión de Gabriel García Márquez. Pero no es que estamos hablando del pasado, yo quiero hablar de Lisandro Duque también del presente. Recientemente estuvo en las carteleras de los cines El Soborno del Cielo. El Soborno del Cielo, una película maravillosa ubicada en los años 60 de Colombia, cuando todavía el poder de la iglesia estaba por encima de lo que es la civilidad del Estado, ¿no? Todavía tenían que hacerse los matrimonios con el cura de la parroquia, inscribirse los nacimientos, inscribirse las muertes, y era el que decidía si, por ejemplo, un suicida podía ir al cementerio católico o tenía que ir al otro cementerio. Entonces, a partir del suicidio de una persona del pueblo, pues se desata toda la historia del soborno del cielo. Pues el cura se niega a que el suicida sea enterrado en el cementerio católico y el hermano del suicida dice, pues bueno, entonces desenterremos aquí a todos los suicidas de este pueblo, donde parece que había bastantes suicidas, ¿no? Cuyas muertes estaban obviamente encubiertas por otros asuntos. Pero la película, de una narrativa maestra, sencilla y maestra por su sencillez, justamente porque logra desarrollar una atención del espectador, logra incorporar todo aquello que es lo colombiano, y perdónenme que hable así porque no debería, yo soy embajador del Ecuador en Colombia, entonces no debería hacer esto comentario, pero todo lo colombiano está, lo bueno y lo malo, ¿no? Está en esa película de Lisandro, que es una película que recomiendo profundamente que ustedes vayan. No sé, creo que ya salió de cartelera, pero no le digan nada a Lisandro, pues siempre hay unas copias que a 5.000 pesos la andan vendiendo por ahí. En todo caso, yo los dejo con Lisandro, que nos va a hablar acerca de cómo es esa relación de García Márquez con el cine y cómo es la relación de él con García Márquez y la conversión en películas de sus obras. Gracias por la invitación. No soy especialista, digamos, desde una perspectiva como crítico literario, en fin, no es mi especialidad profesional en el caso de que tuviera alguna. Por lo tanto, me intimidé y se lo alcancé a decírselo al embajador, a Raúl, también a Natalie cuando me llamó, pero después de haber escuchado a Juan Guillermo, siento cierta holgura como para no parecer que soy inoportuno o extemporáneo. Gracias. Cuando
Cuando el embajador Raúl Vallejo hizo su disertación inicial, incurrió en un lapsus que me pareció muy interesante y que posiblemente todos lo escuchamos. Él dijo que aquí se cuenta en la novela El general en su laberinto la historia de cuando García Márquez emprendió su último viaje repudiado por los bogotanos al lugar en donde finalmente falleció, en Santa Marta. Qué curioso, y eso sirve un poco de preámbulo y para matizar lo que tú has dicho, Juan Guillermo, porque eso sonó verosímil. Lo terrible es que eso es verosímil y que felizmente no fue cierto, pero parecía tan natural, tan histórico, porque García Márquez, y me lo dicen muchos amigos de otros lugares del mundo, me dicen, ¿por qué en Colombia no les gusta García Márquez? El propio García Márquez, cuando alguien le preguntó eso hace muchos años, dijo, no, eso no es cierto, yo salgo a la calle y la gente me quiere mucho. Parece que solo en la calle, porque la verdad es que aquí no ha sufrido el repudio merecido quien quiera que, y hubo bastantes, se haya expresado desobligantemente sobre García Márquez cuando él falleció. Y no quiero citar el episodio de una señora bastante desabrida, como lo es en todos los actos de su vida, que le deseó el infierno a García Márquez. A mí me parece que Gabo felizmente era ateo, y si está en el infierno, que es lo que me parece lo justo, debe estar pasándola muy bien, porque el infierno, él era muy, le gustaba mucho la disipación, en fin, y no creo que en el cielo se hubiera... yo creo que para García Márquez el cielo resulta demasiado cachaco. Sí, bien. En la entrevista posiblemente más importante que se hizo con García Márquez, que fue la que hizo Germán Castro Caicedo en 1976. Está bien. Tengo aquí a Gustavo, que es el... Bien, en el 76, cuando llevaba 11 años, 11 sí, ¿cierto? No, perdón, 9 años de celebridad por 100 años de soledad, García Márquez se sinceró y habló de muchas cosas, y entre lo que dijo lo siguiente, hablando del Otoño del Patriarca, que estaba recién publicada, dijo, y en vista de que había tanta controversia acerca de si era o no una buena novela, de si era o no correspondiente al estilo, si tenía unidad garciamarquiana con respecto a 100 años de soledad y a la obra anterior de él. García Márquez dijo en esa entrevista que con los años será valorada de una manera más correcta el Otoño del Patriarca, en tanto que no es la historia, la biografía de un dictador, sino que es una especie de autobiografía, un texto cifrado de corte autobiográfico. Esto es evidente. Yo me releí el Otoño del Patriarca después de que hace poco volví a ver la entrevista de Germán Castro, y sí es un texto autobiográfico. Porque ya García Márquez, 9 años después de esa celebridad mundial, ya tenía la suficiente experiencia con respecto a quienes lo amaban y lo podían odiar, que ya empezaba a verlos también, acerca de lo que se siente desde la cumbre del poder, más que del gobierno.
Todos sabemos que el concepto de poder es una categoría mucho más compleja y sofisticada que el gobierno. Y él era el poder, fue un poder moral durante toda su vida y principalmente a partir del momento en que alcanzó esa reputación de personaje público en todo el mundo. Tuve la fortuna de ser testigo porque en esos años estuve trabajando con él en México y en La Habana y en Bogotá también, de ser testigo de sus encerronas escribiendo El General en su laberinto. Y una vez en México pude escuchar, yo esperaba a que él terminara de escribir en su horario donde estaba desde la madrugada, su horario de 11, 12 del día, para empezar a trabajar en el guión que estábamos escribiendo juntos. Y no pude evitar escuchar, que yo tenía un altillo en su casa en México, pero con perfecta visibilidad sobre la sala, yo me sentaba en la sala a leer, y le escuché una conversación que tuvo con un informante del observatorio Monte Palomar, un observatorio astronómico que hay en Estados Unidos, y le vi mucho empeño. La conversación fue en español, con alguien que hablaba español, mucho empeño en saber, y aquí sí no tengo precisión para la fecha, si él, y la invento provisionalmente, si el 18 de marzo de 1826 hubo o no hubo luna llena en Bogotá. Y daba instrucciones y averigüeme bien, hizo muchas consultas sobre si la luna llena sale en todas partes de Occidente, en los mismos meses, en fin, se mostraba desconocedor de ese dato astronómico lunar. Y cuando terminó su conversación, yo no pude evitar preguntarle, y Gabito, ¿y esa consulta por qué? Me dijo, porque estoy escribiendo un capítulo para El General en su laberinto, en donde me inventé, y ya está escrito prácticamente, me inventé que Bolívar sufría unos ciclos de enajenación o de rapto erótico incontrolables cuando había luna llena, y se volvía un hombre insaciable, y por eso me inventé esa fecha, que es una fecha inventada, porque sobre esa fecha no hay ningún testimonio histórico que diga que no, que en ese momento estaba en Ayacucho o en Junín, en fin. Y yo con la laxitud que pudiera tener en ese momento, y puede que todavía, acerca de lo irrelevante de ese dato, le dije, ¿y quién se va a dar cuenta? Me acuerdo que me dijo, y esta es una casualidad que quiero relevar acá, por la conversación que tuve contigo ahora. Me dijo, Fernando Garavito. Yo le tengo pánico a ese hombre como lector, porque él es capaz de averiguar, de hacer la averiguación que estoy haciendo yo ahora, y joderme en un artículo diciendo que el 18 de marzo de 1827 no había luna llena. Me jode, pero lo quiero joder a él y adelantarme. Yo le conté eso a Garavito, él se sintió muy honrado. No sabía que García Márquez me tenía en tan buena estima, y que bueno, que chévere, sí. Se sintió muy bien. Finalmente en la novela no salió nada sobre eso. La novela no tiene, o sea, no incluyó finalmente un amorío de esos que llamaba de Pájara de una noche en su novela. No quedó ese episodio.
quiero contar otro hecho real, que fue muy casual también. Cuando salió la novela El general en su laberinto, de pura casualidad, y esto lo podría avalar ella, si hubiera que responder por su veracidad, una hija mía mayor, mi hija mayor, que en ese momento estaba muy pelada todavía, fue a conocer la Academia Colombiana de Historia, como edificio, como construcción. La llevó una parienta que es vecina de la academia y le dijo, bueno, se la encomendó a algún funcionario de la academia y le dijo, quédate acá y recorre los lugares que quieran. Ella tenía 15 años y no era inquietante su presencia para nadie, porque se notaba que era una estudiante de bachillerato que estaba tomando notas. Y llegó a un salón en donde había una reunión presidida por Germán Arciniegas. Y en esa reunión, la única persona que yo recuerdo que me dijo ella que estaba, era Pilar Moreno de Ángel. Y Germán Arciniegas estaba instruyendo, como quien pone chinches o estoperoles, ¿no?, en un mapa de guerra, estaba instruyendo a los académicos de la historia que estaban ahí, y principalmente a Pilar Moreno de Ángel, para que se apurara con la biografía sobre Santander, porque había que repeler en el mundo bibliográfico los efectos del daño que le hace a la reputación de Simón Bolívar y de Santander García Márquez con su novela El general en su laberinto. Yo le conté esto a Gabo, yo lo hice sin ningún escrúpulo, sapié, aventé a Germán Arciniegas. Yo no tenía la menor duda de que eso había ocurrido, porque quien me lo contaba me merecía y me sigue mereciendo la total credibilidad. Y hay una entrevista que Gabo hizo, creo que para Los Angeles Times, como 1 año o 2 años después, en donde contó ese episodio. Digo, yo sé que en Colombia ha habido una convocatoria de los sectores de la derecha historicista o historiadores que se han empeñado en combatir la novela El general en su laberinto, y esto fue producto de un empeño, digamos, deliberado, de una convocatoria tipo político, etc. Yo creo que es importante ese elemento aparentemente aleatorio, anecdótico, en fin, para corroborar la manera como tú, Juan Guillermo, has presentado tu introducción desde un ángulo que me ha parecido muy sugestivo del general en su laberinto. Muy amables. Bueno, seguimos ya en la media hora del primer tiempo todavía, ¿no? Estamos muy bien. Quiero antes de darle la palabra a nuestro siguiente conferencista, señalar que luego de esto pues tendremos la posibilidad de ir a mirar esa hermosísima exposición sobre García Márquez, exposición no solamente iconográfica, sino sobre todo una exposición bibliográfica. Quiero agradecer al maestro Gustavo Ramírez porque ha dado algo muy importante. Si a mí me lo pedían, yo hubiera dicho están en Ecuador. Ha dado los libros de su colección privada de libros de Gabriel García Márquez. Ahí hemos visto unas joyas bibliográficas. Esperemos que no suceda como en la Filbo del año pasado, que alguien se robó la primera edición de 100 años de soledad. Esperemos aquí. Ya se arrepiente, ya se la va a llevar ahora, pero han puesto ahora unas máquinas ahí abajo, afuera en los ascensores. En todo caso, el maestro Gustavo Ramírez, muchísimas gracias por esa generosidad en haber
dado su colección de los libros de Gabo, sus documentos, fotografías, etcétera, y además el acordeón vallenatero, que también está ahí abriendo esa exposición, ¿no? Ahora le toca el turno al doctor Juan Marchena. Juan Marchena es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es director del doctorado de la universidad, director del área de América, de los estudios sobre América de la Universidad Pablo de Olavide, experto. Yo siempre le digo que él no es experto en América Latina, no es un sevillano, un español experto en América Latina, sino que es un experto en América Latina que por esas cuestiones del destino a veces ejerce de sevillano, ¿no? Que esa es toda una profesión. Tiene una investigación maravillosa que sobre los ejércitos de la independencia, en donde están cada uno de los ejércitos muy bien documentados con cuántos soldados eran, qué tipo de armamento tenían, cómo era que combatían. Pueden encontrar ese libro en la biblioteca Luis Ángel Arango, al menos ahí yo lo presté y lo hojeé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Además, no voy aquí a enumerar la cantidad de publicaciones que tiene, pues porque entonces ya me tomaría el tiempo del resto del partido en el que estamos jugando nosotros, pero sí quiero decir que su palabra es la de un conocedor absoluto del siglo XIX, de nuestra América y sobre todo del periodo de independencia. Yo los dejo entonces con Juan Marchena, que además, pues, para colmo, está casado con una paisa. Entonces, aquí lo tienen, ¿no? Y les cocina a los suegros cuando él va a Medellín, porque entonces ahí sí ya pueden comer una comida ahí de cocinero especializado. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer inmenso. Quiero comenzar con agradecimiento y felicitación. Agradecimiento, obviamente, al Parlamento Andino por esta invitación inesperada. La figura del presidente, de Luis Fernando Duque y de Eduardo Chiriquinga, el secretario, que son amigos desde hace muchos años en estas tareas de ir haciendo universidad en América Latina, no de una manera focalizada, sino intentando participar de los procesos de integración desde el punto de vista universitario. Y quiero obviamente agradecer a Raúl todas sus atenciones y aprovechar su presencia también aquí para manifestar nuestro sentido dolor y nuestra mayor solidaridad con el pueblo ecuatoriano y especialmente con las personas de la costa ecuatoriana que han sufrido, como ustedes saben muy bien, los avatares de una naturaleza desbordante, pero como yo digo, como nosotros mismos, nuestra naturaleza desbordante, por tanto, así acaban siendo las cosas, pero también es desbordante la solidaridad que estos días estamos viendo, y quiero además, porque lo he visto, felicitar al embajador y al amigo por la tarea extraordinaria que ha realizado al frente. Quiero aprovechar esta ocasión. Y también quiero felicitar a las personas del Parlamento Andino y especialmente a Natalie y a Paola por el trabajo que han hecho de organización, el trabajo de la exposición que vamos a ver ahora, que ha sido maravillosa, arrancándola de cero y usando una palabra muy en argentino que se dice todo a pulmón, pues lo han hecho todo a pulmón y eso es un mérito extraordinario. Eso es el capital humano, yo sigo opinando que es lo mejor que tenemos en América Latina. Bueno, estamos con el general en su laberinto. He disfrutado mucho de las palabras de Juan Guillermo y claro, y la del maestro Lisandro, ¿no? Y yo quiero decir que voy a estar en contra de la opinión general sobre el libro. A mí me parece que El general en su laberinto es un libro maravilloso de historia. Lo siento por los historiadores
no solamente los colombianos, los latinoamericanos, los europeos también se empeñaron en decir que el libro no. Para mí es un libro maravilloso de historia. Entonces, lo que sucede es que siempre se han quedado en la primera parte del libro, se han quedado en el general. Pero es que la grandeza de este libro no está en el general. Biografías de Bolívar hay todas las que quieran. La grandeza de este libro está en la segunda parte, en el laberinto. Díganme ustedes qué obras de todos los historiadores latinoamericanos, europeos en general, han escrito sobre el laberinto. Sobre Bolívar ya escribió Restrepo hace cuánto, es el primer historiador, pero sobre el laberinto no. Hay que ser un gran novelista, hay que ser un extraordinario conocedor de la naturaleza humana para escribir el laberinto. Tuve la fortuna de haber estado en Cartagena en dos fases donde Gabo también pasó por allá, en el montaje que se estaba haciendo en ese momento de lo que luego fue la fundación del nuevo periodismo latinoamericano, con personajes maravillosos como Jaime Abello y compañía. Y recuerdo como Gabo, que además había preguntado, como contaba Lisandro, a medio mundo, cuando alguien le decía, y recuerdo una conversación con Moisés Álvarez, el director del archivo de Cartagena, que le decía, maestro, pero ¿y por qué tanto detalle? Y él le dijo algo que yo no había caído. Dice, no, yo es que siempre me paso la vida preguntando. No es que yo esté preguntando especialmente para esto. Yo pregunto mucho, oigo mucho, escucho mucho, me gusta mucho escuchar, porque lo que cuento es la vida misma. Dice, y recuerdo que decía que cómo era el tipo, que lo que quería contar era, bueno, cómo era la gente, cómo se comía, cómo se dormía, cómo se amaba. Y que eso lo había hecho para todas las novelas y obviamente para esta también. Pero claro, aquí se estaba enfrentando un personaje histórico y entonces estaba lleno de fichas. Él nos contaba, como Leandro nos puede confirmar, que se manejaba una ficha con un montón de obras y de preguntas. Y yo recuerdo cómo a Moisés, que gran conocedor obviamente de la costa y de la historia de la costa, como le preguntaban muchísimas cosas. Porque, claro, aquí está Bolívar, ¿no? Pero lo interesante es que él estaba intentando contar y escribir lo que no se había escrito. Cuando, por ejemplo, él habla de sus oficiales, eso no está en Restrepo, eso no está en los libros de Arciniega, eso no está en la biografía, ni siquiera en la biografía de Lynch. Hay que saber mucho sobre la naturaleza humana e ir conectando estos personajes. Cuando él dice que sus oficiales escuchaba sus gritos desde la hamaca, sus confidencias, sus añoranzas de la guerra en los ocios de una paz elusiva. Eran hombres de guerra, aunque no de cuartel, pues habían combatido tanto que apenas habían tenido tiempo de acampar. Había de todo, pero el núcleo de los que hicieron la independencia más cerca del general eran la flor de la aristocracia criolla, educados en las escuelas de los príncipes. Habían vivido peleando de un lado para otro, lejos de sus casas, de sus mujeres, de sus hijos, lejos de todo, y la necesidad los había vuelto políticos y hombres de gobierno. Los vínculos de clase o de sangre los identificaban y los unían. Es la primera vez que esto se escribe en la historia de Colombia para empezar a entender como nuestro proceso de independencia y quiénes son nuestros próceres. Porque nuestros próceres, sin ninguna duda, están definidos aquí. El núcleo de los que hicieron la independencia más cerca del general era la flor de la aristocracia criolla, educados en las escuelas de los príncipes. Ahora hemos podido hacer un trabajo formidable de prosopografía, y hemos conseguido juntar 4.000 biografías de nuestros próceres, desde México hasta Argentina y Chile. ¿Y saben qué sale? Esto. Hemos necesitado 15 años de investigación para poder hacer una tesis que está planteada en esta frase. El laberinto. Pero es que el laberinto es gigantesco. Es que no hay un periodo en la historia más impresionante, digo, en cuanto a formulación del laberinto, que el periodo al que García Márquez se enfrenta. El problema de García Márquez, claro, era la luna, porque en la luna sí le iban a agarrar, pero aquí no le agarraron.
a que nadie salió a criticarle una línea de cuando se estaba elevando sobre esa construcción extraordinaria que él hizo del laberinto. A que nadie salió a decirle eso. Le criticaron que si la fecha, efectivamente Germán Arciniega salió a desmontar, a ver cómo iba a quedar, a ver si Santander iba a salir ahora hecho un guacho. Un laberinto formidable, como pocas veces uno se enfrenta a la literatura. Miren, la única obra, desde mi punto de vista, comparable a este laberinto, la escribe un cubano, gran novelista cubano, que se llama Alejo Carpentier, en una novela maravillosa que se tituló, mal titulado, El siglo de las luces. Siempre me extrañó por qué la novela se había llamado El siglo de las luces, que es un pésimo título para una novela formidable. Hasta que una pariente suya de don Alejo me lo explicó. Dice, no, si el libro no se llamaba así, el libro se llamaba Explosión en la Catedral, que ese es el título. Explosión en la Catedral. Ese es el laberinto del que está aquí. Ese es el laberinto, Explosión en la Catedral. ¿Y por qué? Claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se llamó Explosión en la Catedral? Y me dice, mira, Juan, es muy sencillo, mira. ¿Cómo es la novela? ¿La novela en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Acaso es el siglo de las luces? ¿Del Lightman? No. Se llama Explosion in the Cathedral. Dice, ¿y en alemán? ¿Cómo es en alemán? Explosion in the Cathedral. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué clase de maniobra es este para que el libro en castellano se llamara El siglo de las luces? Y me dice, no, Juan, es que te recuerdo que en ese momento una señora muy poderosa llamada Carmen Basel acababa de publicar una novela de un novelista que estaba empujando, que se llamaba Vargas Llosa, y acababa de publicar una novela que se llamaba Conversación en la Catedral. Entonces iban a ser muchas catedrales y por eso hubo que cambiar el título. Bueno, quiero decir, Explosión en la Catedral. Creo que esa es la mejor definición del laberinto del Gao. Explosión. ¿En qué catedral? Si me voy ahora a la novela de ¿cómo se llama? De don Alejo, ¿no? Y ustedes saben que son dos hermanos en La Habana que se traen un cuadro ¿cómo se llama? Que viene desde Europa, desde Nápoles, y que los cuelgan ahí, porque se han traído mucho chisme, son inmensamente ricos, se han quedado huérfanos, bueno, y colocan un cuadro ahí en su palacio habanero, que es una catedral donde hay una gran explosión y las columnas salen por los aires, las volutas, y en medio de la explosión. Y uno de los protagonistas, Esteban, está mirando el cuadro y se pasa las horas muertas mirando el cuadro. Y la hermana, que se llama Sofía, le pregunta, Esteban, ¿qué haces mirando ese cuadro tan extraño de esa explosión en una catedral? ¿Por qué lo miras tanto? ¿Comprende lo que quiere decir? Y Esteban le contesta, dice, no lo entiendo. No entiendo lo que quiere decir, pero estoy convencido de que hay que mirarlo mucho para irnos acostumbrando. Eso creo que es el laberinto de García Márquez. Nos lo está colocando a pedazos, nos está colocando esa gran explosión en la catedral, que es lo que hace que el mundo latinoamericano en una generación saltara por los aires y fuera diferente. Bolívar es un tipo que dicen, nos han querido convencer de que acaba diciendo hemos arado en el mar. No es cierto. Y Bolívar lo sabía. ¿Cómo es arar en el mar? Arar en el mar es si después de todo aquello, ¿no?, pues hubiéramos continuado aquí con un régimen absolutista, que yo sepa. Corríjanme ustedes si me equivoco. Nuestra América Latina es una América Latina republicana, desde 1809. ¿O acaso hemos conocido muchos reyes en Argentina? Raúl. ¿Un rey en Colombia? Ojo, no te puedo hacer esa pregunta, que igual me dicen quién es. Okay. Pero, no. Reyes no ha habido. Hubo un emperador en México, el primero acabó, a los 2 años lo fusilaron, qué curioso, ¿no? Y luego hubo otro emperador que lo pusieron los franceses y también lo fusilaron. Es decir, ser emperador en México no es negocio. Ni siquiera en el Brasil. El imperio de Brasil acabó transformándose en una república. Cualquiera le dice a un brasileño, le habla ahora, de una vida republicana brasileña inmensa. República Argentina, en Chile, en Bolivia, en el Perú, donde se podía pensar, no, la República triunfó, pero en los lugares donde la República nació, por ejemplo en Francia, resulta que estamos en la Quinta República, ¿no? Si estamos en la Quinta República, que aquí en medio han pasado varias cosas.
Y que yo sepa, las 3/4 partes de los gobiernos, de los estados en Europa siguen teniendo un rey una reina al frente. Aquí no. Es decir, la explosión en la catedral se llevó por delante en adelante y nos colocó en un medio republicano. Repúblicas incompletas, está bien. Repúblicas inconexas, está bien. Pero repúblicas en construcción hasta el día de hoy. Y eso me parece la gran explosión en la catedral, y eso Bolívar lo tuvo claro desde el principio. Hace poco apareció la famosa, la transcripción de la entrevista de Guayaquil, ¿no? Por parte de un sapo. Un sapo que estuvo presente, lo escribió y se publicó, bueno, apareció, estaba en Quito. Y Bolívar le dice, no quiero ni oír hablar de monarquías. ¿Seremos repúblicas o no seremos? Lo tengo claro desde el principio. Y eso me parece un cambio verdaderamente trascendental. Voy a dejar para después pensar en ese mundo formidable que nunca volvió a ser el mismo. Pero piensen ustedes, 3 siglos de dominación colonial. Y en 5 años, América no volvió a ser la misma. Eso no es eso, una explosión en la catedral. Eso es o no es para estar metidos en un laberinto. Ahí le dejo la pregunta. Esta es una conversación maravillosa y mágica para seguir con el lenguaje. Afortunadamente hoy existe esto que es la cámara, y esto va a estar subido en la página web, en el portal del Parlamento Andino, y por lo tanto a disposición de estudiantes, a disposición de historiadores, del público, de críticos, de los que quieran. Así que lo que estamos escuchando va a quedar en la memoria virtual. En todo caso, también quisiera señalar la felicitación a Irene, a Lorena, a Giovanna, a Camila, a Pablo, que han participado en esta puesta en escena que nosotros vamos a ver sobre la obra de García Márquez en el día de hoy. Bueno, yo no voy a seguir haciendo más comentarios, sino que le voy a dar la palabra a Juan Guillermo, que está ansioso por continuar con esa exposición y seguir echándole a la palabra, haciéndole la palabra. Esta vez más breve. Yo quiero recordar que cuando se publica El General en su laberinto en marzo de 1989, invito a que ustedes revisen la prensa y se van a dar cuenta que allí parece noticias de hoy: Caracas arde, entre 200 y 500 muertos, no hay abastecimiento de agua ni luz, caos en Venezuela, 2.000 desaparecidos. Si pasara Maduro un muerto hoy, ya sabremos. Allí era y todo el mes fue Caracas sin agua. La segunda era Colombia a punto de firmar la paz, procesos de paz con las FARC, con el M-19, sí, hagan la cosa. Atentado a Antequera, lo mataron, y a Samper Pisano, bueno, todavía pues, había ahí unos atentados, pero estaba sucediendo algo que Germán Arciniegas no se enteró, y que por eso defendía a ese momento de 1989 todavía la idea de que había que defender al general Santander, y se habían sentido verdaderamente no solo defraudados, sino ofendidos por la novela de García Márquez. Y era que estábamos en 1989, el año de la caída del muro de Berlín, y ya la perestroika, que no ha entrado a Colombia, es decir, la Guerra Fría, era el año en el que se terminó la Guerra Fría, y finalmente lo que estaba haciendo Germán Arciniegas era proseguir un discurso de la Guerra Fría, porque finalmente la defensa santanderista por parte de Germán Arciniegas era la defensa de Eduardo Santos y del periódico El Tiempo, a la tradición todavía en el que se suponía que el país, lo cual sabemos que es falso, había tenido sus orígenes de los partidos, uno en Simón Bolívar. Bolívar fue republicano, independentista,
Bolívar creyó en la Constitución tal vez más que el mismo Santander. Incluso es que en el debate en los últimos años, esto no lo trae la novela de García Márquez, lástima, bueno, no es una novela histórica en el sentido de que tiene que reproducir cada uno de los elementos fundamentales, pero sí estaba el debate si Bolívar iba o no ser monarquista y si se le iba a dar la monarquía. Pero sí recuerdo muy bien que Santander, y está documentado, le decía: mire, general, yo estoy de acuerdo que usted sea un monarca en el caso de, pero hágalo siempre por las formas legales en el Parlamento. Nosotros le conseguimos la monarquía. Es decir, entre Santander y Bolívar no había en ese sentido una diferencia en cuanto a el hecho de independencia totalmente de España, republicanismo. Y es que el republicanismo era cuando Bolívar en 1815 defiende no solo la independencia, cuando está derrotado, es que es muy fácil cuando él estaba de presidente de la Segunda República defender la independencia, pero cuando está por tercera vez derrotado, después de que es derrotado en el 13, en el 14, en el 15, en Jamaica defiende la independencia, y la independencia estaba desacreditada. ¿Quién creía en la independencia cuando ya Fernando VII había retornado al trono? Se habían enviado las expediciones de Pablo Morillo de 10.500 hombres y verdaderamente aquí no había esperanza. Bolívar en ese sentido creyó en la independencia, también creyó en el republicanismo. El republicanismo, todavía Santander, recuerdas, todavía San Martín en 1822 negocia con el virrey Abascales en 1822 el pacto para decir: no, vamos a traer un rey. Sí, hasta 1822 no hay una verdadera crédito a la república, porque lo que se tenía era el monarquismo. Y también Bolívar es muy osado porque, si bien reconoce que el constitucionalismo español de 1812, que creo que últimamente está muy sobrevalorado, Muchísimo, empezando por Roberto Breña, Bolívar no cree en que el constitucionalismo español es el modelo constitucional que nosotros debemos adoptar, entre otras cosas porque el constitucionalismo español parte por el reconocimiento del rey y de la religión católica, y más bien, antes que derechos hay obligaciones en la Constitución de Cádiz de 1802, y ya se tenía una experiencia muy chistosa en España, y es que finalmente en lo que se llamó en el manifiesto de los persas, los españoles que habían sido los mismos diputados que habían creado la Constitución, o una parte de ellos, por lo menos cerca de 80, fueron los encargados de hacer un texto que duplicaba el tamaño de la Constitución, para decir que cada uno de los artículos de la Constitución de Cádiz había sido un engaño contra Fernando VII. Entonces Bolívar tiene una tradición auténtica y propia, y claro, lo que sabemos de la Carta de Jamaica, recordar, es el hecho de que ella propone aquello que no se ha cumplido, si se quiere, sino parcialmente, es esta gran unión latinoamericana. Bueno, sabemos que estamos en una institución que está en procura de establecer esas relaciones continentales, y que luego Bolívar va a encontrar grandes dificultades para hacerlas. Así que Bolívar es todavía hoy una vigencia y un patrimonio cultural para nosotros. Hay un amigo que y se va a empeñar a hacer el resto de su vida la vida de Santander, pues esperemos a ver qué sale con ello. Quiero decir lo siguiente, para concluir. En 1989 el mundo estaba cambiando. Germán Arciniegas no quería el cambio, y yo creo que una buena parte de la población colombiana, o de la opinión política, digamos, las fuerzas oscuras del país, no quiere el cambio. No ha salido de la Guerra Fría. Bueno, se está hablando de Bolívar, de esta relación entre historia, literatura. Juan Marchena ha hablado de esa caracterización que hace García Márquez en El General en su laberinto. Al final de la novela,
el narrador de la novela dice: examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad, la última cama prestada, el tocador de lástima, cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir, el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la 1:07 de su tarde final. Fíjense, la magia de la literatura, cómo puede, con estas palabras, resumir lo que es el momento final, el momento de la muerte, ¿no? Tal vez en los libros de historia uno solamente le dice, y murió en Santa Marta el 17 de diciembre. No. Es que hay otras cosas, ¿no? Es con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal que marcaba aquel 17 de diciembre, la 1:07 de la tarde final. Esa es la maravilla de la literatura que está en esta novela. Pero bueno, no me voy a entusiasmar tanto. Vamos a darle la palabra a Lisandro Duque. Lo que pasa es que, escuchándote esa lectura de ese texto y sin objetar nada de lo que han comentado Juan Guillermo y Juan Marchena, evidentemente, como yo no soy historiador, es más, no soy muy conocedor de Bolívar. Es curioso, los colombianos no sabemos mucho de Bolívar. Saben más de Bolívar en Venezuela, lo estudian más en Ecuador. En Colombia yo no conozco mucho erudito en Bolívar, son contadísimos. Me parece curioso eso. Pero igual ocurre en lo que tiene que ver con la cultura cartográfica, por ejemplo. A un colombiano se le pregunta al azar, incluso siendo de cierto nivel, explícame el problema de los monjes, o de la isla o de las posesiones colombianas en Misquitos, Costa Rica, o de cómo es la complejidad del tema de las aguas territoriales con Nicaragua. Y se queda corchado, no sabe. En cambio, a un nicaragüense, a un costarricense y a un venezolano se le pide que informe, que lo ponga uno al tanto del problema con los monjes, con el Golfo, con la isla Misquitos, con Nicaragua, ¿no? Y hacen un derroche de erudición enorme. Eso me parece que es muy importante tomarlo en cuenta. Alguna vez un amigo me dijo, todo lo que está bien escrito es cierto. Y yo comparto ese concepto. En ese sentido pudiera ser un fetichista de la soberanía del arte por encima de disciplinas que quisieran ser exactas, como la historia, las ciencias sociales, en fin, y muy parecidas quisieran ser a las leyes físicas y matemáticas. En ese sentido yo tengo que guardar una actitud de prudencia frente a las valoraciones que hacen personas tan conocedoras del tema de Bolívar. Yo lo que quiero es relevar en el texto que acaba de leer Raúl. Esas son las notas finales, digamos, las palabras finales del general en su laberinto. Solamente les voy a pedir un favor, para que vean cómo se subordina cualquier disciplina a
a una nueva normatividad que es invención del autor, de un genio de la literatura, para que escuchemos, y aquí voy a hacer un llamado muy puntual, a que escuchen, y voy a pedirte el favor, Raúl, de que vuelvas a leer ese mismo fragmento que es muy hermoso, tiene una euritmia, un sentido del ritmo enorme, para que identifiquen ustedes que es algo que le ocurre a uno cuando escoge al azar cualquier texto de García Márquez. Identifiquen la presencia nada más que de la palabra, de la letra L en ese texto. Eso no es producto del azar, eso es un sentido del ritmo interior del autor que yo pensaría subordina por completo las conveniencias de la precisión histórica, entendida esta como una enumeración de datos puntuales, fechas, etc. Entonces, con eso concluyo. Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad. La última cama prestada, el tocador de lástima, cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir, el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la 1:07 de la tarde final. Es el último párrafo de la novela, ¿no? Una cosa tan hermosa como el primero de 100 años de soledad, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo. En aquella época Macondo era una aldea de casas equidistantes y huevos prehistóricos, etcétera, pero no vamos a leer la novela. En todo caso, el último, uno de los más recientes antes del Soborno del Cielo, trabajo periodístico de Lisandro Duque, documental de Lisandro Duque cuando era director de Canal Capital, fue exactamente una serie biográfica de Gabriel García Márquez. Que hay que decir que la retiró Peñalosa de la página web del Canal Capital y la hizo dar de baja de YouTube. Bueno decirlo. Gracias, Lisandro me evitó un desliz diplomático porque lo iba a decir yo. Porque cuando quería verla yo le dije, Lisandro, pero ¿qué pasa? No se puede ver. Y entonces ahí me entero de que efectivamente la memoria filmográfica, es decir, la memoria de la imagen, no solamente de ese trabajo de Lisandro en Canal Capital, sino de muchas cosas que se hicieron bajo la dirección de Lisandro, pues desaparecieron del mundo virtual. Y eso no desaparece porque hay un monstruito que se los come, sino porque alguien los borra. En todo caso, Juan Marchena, en su segundo round. Voy a ser muy breve, terminar. Cuando hablamos voy a seguir insistiendo en el laberinto. Cuando estamos hablando de este periodo, que hablamos de las independencias, hemos hecho una sopa con los próceres, y yo creo que nos falta mucho por reflexionar nosotros, no digo por tener más detalles, más fechas, más datos, sino por reflexionar nosotros mucho sobre ese periodo que de alguna manera conforma parte de lo que somos hoy. Somos deudores, para bien o para mal, de la construcción que en esos 5, 10 años un conjunto de personas llevaron a cabo. Pero ese conjunto de personas es un conjunto de personas verdaderamente irrepetible. No se ha vuelto a producir otra generación como esa. Me dirán, bueno, ¿qué es esa generación? La generación de los próceres. No estoy hablando de próceres como próceres, constructores de la nación. Estoy hablando de una generación de intelectuales de un peso formidable,
que han sido a veces, ¿cómo es? Tapados o cobijados bajo los uniformes y bajo la guerra. Pero eso es una generación que está ahí. Por ejemplo, si pensamos solamente en Venezuela, y Venezuela, si pensamos que era Venezuela a fines del siglo XVIII y principios del XIX, Venezuela no era un emporio de nada. Los valles de Aragua, un pequeño puerto en La Guaira que no era precisamente de una gran exportación, una ciudad como Caracas que era un pueblo grande, comparado con Quito, con Bogotá, con Lima, con México, con La Habana. Caracas era un pueblo grande. Y algunas ciudades perdidas en los llanos. Punto. Bueno, pues de ahí, de ese territorio, salen un Simón Rodríguez, sale un Antonio José de Sucre, en la misma generación, sale un Simón Bolívar, sale un Francisco de Miranda, cuyo nos costaría, hace poco hemos hecho un seminario sobre Miranda en colaboración con la Embajada de Venezuela. Miranda, las Colombeyas de Miranda tiene 27 volúmenes. ¿Quién se lo ha leído eso? ¿Cuánta gente ha pontificado sobre Miranda ni se ha leído la Colombeya? Claro, hace falta muchas horas nalga para leerse la Colombeya. Sale un Germán Rocio, sale un Andrés Bello. Caray, solamente citando estos 6, de una sola generación, de un sitio como Venezuela, porque además casi todos son de Caracas o de los valles de al lado. ¡Caray! ¿Cómo es que de pronto sale eso? Eso es parte también del laberinto. Pero es que si nos vamos a la Nueva Granada, pues ahí hay un Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, un tipo que lo contó, lo miró todo, clasificó cada hojita. Sale un Francisco Antonio Sea, sale un José Fernández de la Madrid, sale un Camilo Torres, sale un Antonio Nariño, es decir, todos de la misma generación y de los pueblos arriba, pueblos abajo. ¿Y eso cómo es posible que salga de una generación? Pero es que si nos vamos, nos podemos ir a México y nos van a salir lo mismo, nos sale un alemán, o nos sale Fray Servando Teresa de Mier, o nos vamos a Argentina y nos sale justo en 1810, nos sale un Esteban Echevarría, nos van a salir de enseguida todos los grandes pensadores, los grandes constructores de ese mundo. Nos podemos ir al Perú y nos sale un Hipólito Unanue, nos sale un Baquijano y Carrillo, nos sale un José de la Ribagüero, nos sale, caray, un Pablo de toda la vida, al que felizmente le pusimos ese nombre a mi universidad. O nos vamos a Bolivia y nos sale la colección de gente que salió de la Universidad San Francisco Javier, de Chuquisaca, y en Ecuador, no voy a decir nada de Ecuador delante del embajador, ¿no? Pero nada más que concitar, no sé, a José Joaquín de Olmedo, o a Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Ya vamos. Pero toda esa gente, en un continente que en teoría estaba sumido o tenía que estar sumido en la masa absoluta de las sombras, toda esa gente sale de la misma generación, nacen año arriba, año abajo. ¿No va a ser esto un laberinto? Claro que lo es. Lo que pasa es que el Gabo no tiene página para el laberinto tan complejo. Por eso él tiene frases magistrales. En una frasecita así lo mete todo. Lo mete lo humano y lo mete también lo estructural. Por eso es la literatura, no es que sea mágica, es que esto solamente se puede narrar así. No hay otra manera de escribir el laberinto. Necesitaría 75.000 libros de historia para poder llegar a la misma conclusión que el Gabo llega en una frase. Por ejemplo, en la frase de los que no están aquí, pero sí están apuntados. No, ningún escrito sobre eso. Aquí se han puesto a buscar las lunas, las fases lunares. No se han dado cuenta de que aquí hay ausencias y presencias. Y presencias señaladitas, por ejemplo. Un personaje fundamental para el Bolívar real y para la generación de la época, para el laberinto, se llama José Prudencio Padilla. Está mencionado en una sola frasecita. Dice, este José Prudencio, este José Prudencio no se pudo salvar. Punto. El almirante Padilla. Un personaje fundamental. Pero, en cambio, está Piar. De Piar tiene una frase formidable. Cuando dice Bolívar, no lo he podido salvar. Yo ordené la ejecución. Y todavía cada año, lo cuenta aquí, cómo se acuerda, cómo le llega, cómo se llama, los ecos de los disparos que fusilaron a Piar. Pero aquí tampoco está Luis Brión.
no está tampoco Juan Otamendi. Juan Otamendi, un tipo que era esclavo. Miren cómo, la fuerza de lo que estoy diciendo del laberinto y de la explosión. Juan Otamendi, en 1804, es un esclavo de una hacienda. Y en 1830 es general de la Gran Colombia, y en 1835 general del Ecuador. A ver, díganme un periodo histórico de la contemporaneidad donde eso hubiera sido posible, que un esclavo hubiera llegado a ser general de la República, sino en este formidable laberinto del que Bolívar habla. Entonces, por eso me parece ver las ausencias y las presencias. Me parece formidable el general como libro de historia, yo lo recomiendo, no estoy de acuerdo con los historiadores convencionales, es un libro que yo lo recomiendo a mis estudiantes, y curiosamente mis estudiantes son latinoamericanos. Primer problema, no se lo han leído. Segundo problema, se lo leen y quedan ¡pac! Choqueados, quedan deslumbrados. Tercero, cuando la gente que se ha leído El general en su laberinto, los pongo a hablar sobre independencia latinoamericana, estoy hablando, mis estudiantes son todos latinoamericanos, los pongo a hablar con estudiantes que no se han leído El general en su laberinto, ¿sabe quién? ¿Quién queda más brillante en sus reflexiones? Los que se leyeron Al Gabo. Así que, bueno, tan mal libro de historia no debe ser, lo siento por un amigo Nieves. Bueno, ya estamos por concluir, y entonces ya que hemos llevado esto como se debe, entonces ya me señalaron por ahí una pizarra y dice 4 minutos más, ¿no? O sea, de los descuentos. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta para alguno de los asistentes, para alguno de los ponentes, de los expositores, por favor. Y al señor Marchena se le olvidó nada más ni nada menos esa mujer excepcional de la novela. En este momento deberíamos estar. No, eso me parece terrible. Gracias. Es una cosa excepcional, una mujer coronel. Bueno, aparte de ser la amante tan sensacional que lo defendió, impresionante. O sea, todo eso, pero ahí estaba con los niños. Absolutamente de acuerdo. Y solamente para hacer acuerdo, el 8 de marzo, aquí en este Parlamento, hicimos la presentación de la novela Manuela, de Luis Zúñiga, ¿no? Una novela biográfica sobre la vida de Manuela. Se hizo una maravillosa exposición también sobre Manuela, con iconografía bastante atrevida de Manuela, con los vestidos de la época, pero sobre todo con una reflexión sobre el significado de Manuela, que le voy a hacer solamente una actualización, no es coronela, porque el presidente Correa en el año 2007, mediante decreto, la ascendió post-mortem al grado de general del ejército, ¿no? Entonces es generala de la República. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a perdón. Gustavo, me arranco con las ganas de hablar a pesar de que no costumo hacerlo porque no estará en público, no me fui del oxígeno ayer, termino diciendo bobadas, pero quisiera reivindicar mi condición de lector de la novela para señalar que yo encontré allí rasgos autobiográficos de García Márquez muy importantes, muy marcados, pero también encontré en esos mismos rasgos autobiográficos del escritor 3 asuntos que me unen con Bolívar y con García Márquez. Y es el tema de la relación con la ciudad de Bogotá, el tema del baile, el amor al baile, y el gusto por la fruta del mango. Con lo del mango sucede un problema, y es que Bolívar devora mangos en la novela, pero el mango no había llegado a América en ese momento todavía, que fue una de las cosas que señalaron los historiadores. Pero yo estoy convencido
de que si Bolívar hubiera conocido el mango, se lo hubiera comido como se lo come en la novela. Gonzalo. El tema del baile, que es también un rasgo autobiográfico de García Márquez, y con el cual me identifico yo tanto, lo encontré bellamente registrado en una placa en Quito, porque aquí en Colombia uno encuentra esas placas en las casas. Aquí vivió Bolívar. En Quito encontré una casa con una placa que dice: en esta casa bailó Bolívar. Y me pareció maravilloso. Y el tema de la relación de Gabo y de García de Gabo y de Simón Bolívar con Bogotá, pues es un tema que me obsesiona de muchos años atrás, y en esta novela está reflejado, porque ese Bolívar que sale de la ciudad a morir a Santa Marta, pues es el mismo Gabo que se escapa a través de esa vía, que es el río Grande de la Magdalena, a descansar de alguna manera de la ciudad y del páramo, y era la misma alegría que yo sentía cuando alcancé unas pocas veces a irme a la costa en un tren que se llamaba el Expreso del Sol, y esa era una grande alegría. Entonces yo, en mi condición de lector, siento que hay esos rasgos autobiográficos de García Márquez, y que tuve yo el placer también de sentirme identificado, pues nada más ni nada menos que con el Libertador, en el gusto por el mango, en el gusto por el baile y en el gusto por salir hacia la costa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese cierre que ha hecho maestro Gustavo Ramírez acá. Bueno, seguimos con... Gracias, señor embajador. El Parlamento andino les invita a continuación a apreciar en la sala de exposiciones contigua al hemiciclo la muestra iconográfica alusiva al Nobel Gabriel García Márquez. Esta exposición es ofrecida por el curador Gustavo Adolfo Ramírez, exdirector del Archivo Histórico de Bogotá, gabólogo y actual director de la Fundación Cultural Palabrería, y cuenta con la colaboración de la diseñadora gráfica Susana Medina. El Parlamento andino se complace en contar con su valiosa presencia en este conversatorio de alto nivel sobre la visión bolivariana del Nobel Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto, y les invita a disfrutar una copa de vino durante la muestra iconográfica. Muy buenas noches. Yo quisiera hacer un anuncio nada más, y no los detengo más en la copa de vino, pero tengo que agradecer en términos como embajador del Ecuador la solidaridad del pueblo colombiano con nuestros hermanos ecuatorianos. Pero sobre todo tengo que hacer un anuncio hoy día. Voy a decirles algo. Nosotros abrimos una cuenta corriente en el Banco de Occidente, por si acaso anoten, 219-04095-3, ¿no? en donde se pide que hagan depósitos en dinero para los damnificados, ¿no? 219-04095-3, nombre de la cuenta corriente, Embajada del Ecuador, Solidaridad con Ecuador, Banco de Occidente. Pero la alegría que tengo es que esa cuenta la abrimos el día lunes, el terremoto fue el 16, el día domingo 17 en la noche yo hablé con los ejecutivos del banco, el día 19, el lunes 19 ya se abrió la cuenta. Hasta el día viernes teníamos 204 millones de pesos, y hoy me informan que el día de hoy hemos llegado a 302.636.357, aproximadamente $100.000. Muchísimas gracias al pueblo colombiano por ello.